Saludos chicos, el día de ahora vamos a ver la clase de geometría descriptiva en donde tenemos los elementos necesarios para ubicar el punto en el espacio. Con eso vamos a comenzar. Entonces, como primer paso es que nosotros podemos recordar el plano cartesiano, que es el ejemplo que tengo aquí frente a ustedes, en donde obviamente tenemos un cuadrante 1, un cuadrante 2, un cuadrante 3 y un cuadrante 4 ubicados dentro de este esquema. Tenemos un punto central donde hay un 0, o sea, a partir de ese punto se comienza a numerar hacia un eje X. En un lado es positivo, en este caso el lado derecho, y un eje menos X, que sería el lado negativo, hacia la izquierda. También a partir de este punto 0 tenemos un eje Y positivo que está en la parte superior y un eje Y negativo hacia la parte inferior. Con ello he tratado de determinar a través de esta escritura, para que se haga un poquito más fácil, las coordenadas XY con los signos correspondientes de acuerdo al cuadrante. Bueno, teniendo esto en cuenta, nosotros pasamos a este punto. Nosotros tenemos los elementos espaciales en donde nosotros podemos ubicar los puntos en el espacio que nos pueden ayudar a generar no solo el punto, sino que una línea y posteriormente un plano para finalizar en un volumen. Teniendo esto en cuenta, nosotros también tenemos un plano cartesiano en 3 dimensiones, en donde los ejes han cambiado un poco, la conceptualización, pero de manera general viene a funcionar similar al plano cartesiano que ya tenemos familiarizado. En este caso tenemos un cuadrante 1, que es donde nosotros nos vamos a basar para los ejercicios, ya que todos sus puntos son positivos. O sea que el eje X, el eje Y y el eje Z, en donde se elabora la volumetría, los tres ejes se manejan en concepto positivo. Si nosotros nos establecemos en este otro cuadrante, va cambiando. En este otro cuadrante, el eje el eje X siempre es positivo, el eje Y es negativo y el eje Z es positivo. Aquí abajo el eje X siempre es positivo, el eje Y es negativo y el eje Z es negativo. Y este último cuadrante que tenemos acá viene a funcionar con el eje X siempre positivo, el eje Y positivo y el eje Z negativo. Si nosotros quisiéramos ocupar los tres ejes negativos, tendríamos que ubicarnos en la esquina posterior, acá, en este punto. Pero como no es así, sino que nosotros vamos a trabajar solo con los puntos positivos, así vamos a elaborarlo. Bueno, sabiendo esto, pasamos a lo siguiente. Tenemos el punto en el espacio, que en este caso está representado con este elemento que he puesto de superposición de círculos para tratar de lograr realizar no solo el punto, sino que algo que podamos ver desde lejos dentro del diagrama que estoy utilizando en SketchUp. Entonces este punto en el espacio me va a llevar a una sucesión que va a ser la línea y me va a llevar también a lo que es el plano sucesivamente. Para conceptualizar esto, tengo la siguiente diapositiva en donde hablaremos un poco sobre el propio concepto. El punto es en concepto
es el elemento que no presenta dimensión sobre ninguno de sus ejes, o sea, ni en X, ni en Y, ni en Z, pero a pesar de esta situación nos ayuda para establecer alguna ubicación de algo o como marca. Ejemplo de ellos son las intersecciones, centros de elementos o extremos de alguna línea. ¿Qué pasa cuando existen dos puntos en el espacio? Bueno, se crea la línea y gracias a la línea tenemos este concepto, que es la sucesión de puntos ordenados uno tras otro en una misma dirección, o es la unión de dos puntos distantes entre sí y pueden establecer un segmento de una longitud. También tenemos este último concepto, que es la prolongación de un punto. De manera conceptual, la línea tiene una longitud pero no otra dimensión. Sin embargo, cuando tenemos varias líneas consecutivas una tras otra en un espacio, obtenemos lo que es el plano, que es a lo que vamos a llegar también paso a paso en el ejercicio. En este caso, el plano, en concepto básico, es la unión mínima de tres líneas en el mismo eje que se conectan una tras otra, o la secuencia curva o sinuosa de una línea que está trazada en un único eje y que finaliza conectando con su punto de inicio, que sería la circunferencia. El plano posee como característica que se puede medir en sus dos dimensiones, a lo largo y a lo ancho, pero aún no la medida de profundidad, ya que no tenemos aún el volumen. Sabiendo esto, vamos a iniciar obviamente con el punto. Este punto en el espacio tiene sus proyecciones en este plano celeste que vemos acá. Tenemos una proyección en el plano amarillo y tenemos una proyección en el plano blanco. Dentro de esto vamos a activar las proyecciones. Ahí está. Tenemos una proyección que refleja directamente hacia abajo, una proyección que refleja directamente hacia este costado blanco y la otra hacia el costado amarillo o verde que tenemos acá. Estos planos donde se ve reflejado tienen su nombre. Vamos a ver. Ahí está. Tenemos estos conceptos. Tenemos este que está en color verde o amarillo. Pongámosle verde. En este que tenemos color verde se le conoce como plano vertical. El que está en color celeste es el plano horizontal, y el plano que está en color blanco como plano de perfil. Sobre esto, nosotros tenemos una línea, un punto de inicio cero, que sería esta esquina que tenemos acá, esta intersección de todos los planos. Y sobre este elemento que tenemos remarcado acá, lo vamos a conocer como línea de tierra. Así que, teniendo eso en cuenta, ya podemos ubicar más claramente o digamos señalar claramente en dónde estamos trabajando. Vamos a ver. Muy bien. Ahorita que ya tenemos esas proyecciones, necesitamos sus dimensiones, obviamente. Entonces nosotros nos ayudamos con las líneas, con las proyecciones, las líneas de proyección, en donde se ve reflejado, claro, ubicándonos desde el centro de este objeto a los centros de las proyecciones. Con esto nosotros obtenemos las medidas. Obviamente hacia un costado tenemos 1 metro, hacia otro tenemos 3 y hacia de manera vertical tenemos 2. ¿Cómo sabemos qué ejes estamos ocupando? Pues claramente no es lo que normalmente obtenemos como cuando vemos el plano cartesiano, sino que es un tanto distinto. En este momento voy a activar
el texto de ejes, en donde tenemos un eje Z, que siempre va a ser el vertical, esta línea, un eje X, que va a ser la línea de tierra, y un eje Y, que va en este otro costado. Muy bien, sabiendo esto, vamos a ubicar las coordenadas. Para este ejercicio, ya tengo ubicadas las coordenadas, como les decía, en los distintos ejes. O sea que viene y ya sea que me entreguen las medidas a mí o que yo las mida directamente, yo ya puedo ir ubicándole los elementos. En este caso, tengo el punto A, que sería este elemento, el punto A, con sus proyecciones en el plano vertical como A', en el plano de perfil como A2' y en el plano horizontal como A, como la letra A. Las proyecciones tienen que ser manejadas en minúsculas, solo que cambiando, como les digo, la primera es la A minúscula, simplemente la proyección en el plano vertical es la A con una comilla, la cual se le llama A', y la última, que sería en el plano de perfil, que viene a ser siempre una A minúscula pero con dos comillas, que sería A2'. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos con esto. Yo ya estoy generando, digamos, a través de las líneas de proyección, la volumetría hacia donde se dirige este punto. Cuánto tiene de longitud en el eje Y, que sería 3 metros, cuánto tiene de longitud en el eje X, que sería 1 metro, y cuánto tiene de longitud en la altura, que serían 2 metros. Esto, si no me han entregado las coordenadas, pero tengo el punto, puedo obtenerlo, o si no, me tienen que entregar las coordenadas para yo realizar el punto en el espacio. Bueno, eso sería como la primera fase. Veamos. Ahí está. Entonces este punto, que sería el punto A, ese punto tiene que ser nombrado con la letra A mayúscula, porque es el punto en el espacio que nos interesa. Bueno, esta tiene su representación diédrica, o sea, su representación en 2 dimensiones, pero para ello nosotros tenemos que ayudarnos de la siguiente manera. Como les digo, estamos ocupando el cuadrante con los 3 ejes positivos. Por ello, yo voy a eliminar los otros ejes y solo voy a dejar estos elementos. En concepto, viene a manifestarse de esta manera. Este plano viene a girar de esta manera para que la proyección que tenemos acá, tal vez con esto es un poquito más fácil. Ok. Ahí está. Muy bien. Las proyecciones de las líneas vienen a darse en los planos, lo cual para poder hacer la visualización de estos mismos planos, tengo que ocupar el siguiente
concepto. Este plano, el plano de perfil, viene a girarse de tal manera vamos a ver, aquí está, viene a girar de tal manera que el plano nos queda de esta forma, así. Y este otro elemento que tengo acá viene a girar también en otra dimensión, perdón, en otra dirección, pero con la idea de poder rotar las vistas que ya tenemos hechas. Así. Ok. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos la visualización diédrica digamos, de esos espacios en esos cuadrantes de esta manera. Así que, regresando a este punto, cuando yo realizo el isométrico, tengo este resultado. Tengo el resultado de la vista isométrica del punto A, considerando el punto A, el que está flotando, como A mayúsculas y sus proyecciones como A minúscula, diferenciándolas unas con otras, no solo por la letra minúscula, sino que también le agrego la comilla y la doble comilla, y además de eso también ubico un nuevo color o un color determinado. En este caso estoy ocupando el color rojo para este punto. Si se fijan, estoy ocupando también el nombramiento de los ejes como Z, Y y X, sin olvidar de que el X es la línea de tierra, y también ubicando con sus siglas los planos correspondientes dentro del esquema isométrico. En este caso sería el plano horizontal y el plano vertical, acompañado por el plano de perfil del cuadrante 1, que serían los 3 números positivos. Cuando yo despliego el elemento, obtengo este resultado, en donde la visualización digamos, de este segmento de caja queda de esta forma, en donde igual respeto el eje Z, que sería este vertical, el eje Y, que sería esta parte, pero como se abre la caja o se abre el elemento como habíamos visto en SketchUp, también se repite el eje Y en este otro segmento a partir del punto 0. Y finalmente termino con la línea de tierra, que sería el eje X, considerando el punto 0 como mi eje de partida. Con ello ubico las proyecciones. En este caso, en la vista diédrica no puedo visualizar el punto en el espacio, sino que solo puedo visualizar sus proyecciones. Así que solo se va a ver estos elementos con las letras minúsculas, y justamente cerca de ellos tengo que ubicar sus coordenadas. En este caso estoy ocupando una coordenada X, 1, Y, 3, o sea que estoy ocupando, en este sentido es X, con 1 metro de distancia y 3 metros en el eje Y. Como les digo, todos los números son positivos, así que solo vamos a manejar números positivos por ahora. En el otro sentido, en este otro cuadrante, que sería del plano vertical, tenemos el literal A' con una coordenada de X1 y Z2, y en el cuadrante del perfil, del plano de perfil, tenemos las coordenadas de Y en 3 y Z en 2. Con eso obtenemos las vistas diédricas del punto A. Eso sería la primera fase.
Ahora, como veíamos en las diapositivas, al tener dos puntos en el espacio, que sería básicamente coordenadas de acuerdo a esto, coordenadas de un punto A y de un punto B, de tal manera que obtengamos una línea con un tramo de A a B. Necesitamos todos estos datos, o sea que el punto tiene que ser entregado con las coordenadas obviamente dispuestas que quepan dentro del concepto del cuadrante positivo en todos los sentidos. Así que cuando pasa esto, ya podemos visualizar el siguiente elemento. Activamos el punto B, que viene a darse en este segmento acá. No sé dónde está ubicado realmente y por ello tengo que ir midiendo las distancias. O aprovecho las coordenadas que me están entregando y ubico este punto. Con ello obtengo las proyecciones de ese punto B. Al tener esto listo y nombrarlo, ya tengo el primer segmento, que sería el primer segmento de línea, que sería este. Igual nosotros vamos a ver la proyección acá, en esto, así. Esta es la proyección de una línea mientras la línea está flotando en el espacio. Sus proyecciones de la línea, tanto en los perfiles como en el plano, en los planos necesarios para tener un resultado. Ok. ¿Cómo lo vamos a visualizar esto? Bueno, tenemos las coordenadas, tenemos el tramo y obtenemos lo siguiente. De lo que estábamos viendo en la vista de SketchUp, de igual manera, estamos obteniendo el resultado no solo del punto A, que ya lo habíamos sacado anteriormente acá, sino que también estamos ubicando un punto B. Este punto B, después de haberle otorgado las medidas de las coordenadas que nos están indicando aquí de acuerdo al eje, hacemos la coincidencia de estos puntos hasta obtener correctamente los segmentos de, las ubicaciones donde va a estar las proyecciones del punto B. En este caso tenemos en el plano horizontal el B', en el plano vertical en el plano horizontal el B, en el plano vertical el B' y en el plano de perfil el B2'. Unimos estos puntos entre B y A, o más bien entre A y B, y obtenemos una línea. Sus proyecciones, de igual manera, tienen que ser manejadas de acuerdo al tipo de plano que se esté trabajando. Yo no puedo unir el punto B con un A' o A2', no tiene ningún sentido. Estamos trabajando la proyección según el plano en el cual hemos dispuesto, digamos, el reflejo de esta línea. Entonces, de igual manera, tengo que unir entre el punto A' hasta B', y en el plano de perfil tenemos la unión del punto A2' al B2'.
Cuando nosotros desplegamos esta información y dibujamos en plano, obtenemos lo siguiente. Ya no vemos el punto en el espacio, pero sí sus vistas diédricas, considerando, como les había mencionado, los ejes X, Y, Z, sus planos como plano vertical, plano de perfil y plano horizontal, los puntos ubicados de acuerdo a las coordenadas que están indicadas, la unión del tramo del punto A al punto B y identificada correctamente con un color. En este caso estoy manejando el punto A con color rojo, todos los puntos A, ya sea A normal, A' y A2', y los puntos B con color azul. El tramo entre A y B lo estoy manejando en color rojo. A esto yo ya le otorgo el nombre de vista diédrica del tramo AB. Eso es cuando nosotros dibujamos una línea. Ahora vamos con el siguiente punto. ¿Qué pasa cuando nosotros dibujamos o queremos dibujar un plano? En este caso, este va a ser la tarea de dibujar el plano más unas coordenadas extra que les voy a entregar para que puedan hacer un ejercicio sin que yo haya hecho previamente el ejemplo, sino que solo las coordenadas. Así que, teniendo esto en cuenta, tenemos por lo menos 3 puntos a unir para obtener un plano. En este caso tengo el punto A, el punto B y el punto C con las respectivas coordenadas en X, Y y Z. Lo cual me otorga un plano, el cual voy a llamarle plano 1. Y para identificarlo de mejor manera, este plano tiene una lógica de secuencia de tramos, en donde yo estoy especificando de qué punto a qué punto tengo que hacer la línea. Este, que es un plano de tres lados, que es un triángulo, no es muy difícil. Pude haber dejado libre la selección de los puntos para que puedan unirlos, porque no iba a interferir en ningún momento ninguno con otro, ni iba a crear un elemento incorrecto como plano. Sin embargo, si hubiera sido un plano rectangular o un polígono, algún tipo de polígono, es necesario que yo identifique de qué tramo, o perdón, de qué punto a qué punto tiene que ir cada tramo y la secuencia de ellos. O sea que del punto A al punto B va un tramo, del punto B al punto C va otro, y del punto C al punto A va el último. Ahora vamos a ubicar estos puntos en la visualización espacial. Vamos a eliminar este elemento aquí y vamos a activar el punto C. El punto C está ubicado en este lado, ahí si lo pueden observar, aquí está, pero como en los mismos casos anteriores, viene a detallarse las proyecciones de sí mismo. Solo falta en la proyección del plano horizontal. Y obviamente, como son sus líneas de proyección con sus respectivas medidas de acuerdo a las coordenadas que tenemos o que vimos anteriormente. Obviamente tenemos el punto C como C mayúscula, el punto en el espacio. Tenemos las proyecciones como C minúscula, como C' en el plano vertical y C2' en el plano de perfil. Cuando nosotros unimos los 3 puntos en el espacio, acá tenemos este triángulo. Este triángulo es lo que obtenemos de los 3 puntos
que están flotando en el espacio. Obviamente, al unir los puntos proyección que están en los distintos planos, plano vertical, plano horizontal y plano de perfil, obtenemos las proyecciones del plano. Ahí está, que son las proyecciones de este triángulo, o sea, las sombras que este triángulo genera. Así. Esto es lo que nosotros vamos a ubicar en este plano de vista isométrica que tenemos configurado acá. Obviamente yo ya terminé de ubicar el punto C en todos los sentidos. Dibujo en el sentido digamos del eje X, voy midiendo la distancia que ahí aparece. En este caso yo tengo una distancia de 4.5, podemos corroborar, del punto C en el eje X de 4.5. Tenemos una altura en Z de 3, vamos a verificar. Aquí está, dice 3, y una distancia en Y de 2. Así es. Con eso obtengo el último punto, y al unir esos tres puntos obtengo el triángulo. De ese resultado tengo este plano, y lo identifico también, como les había mencionado, con colores, en donde el plano de perfil, donde el plano de perfil tiene una vista de la proyección del triángulo en color verde, pero también identificando cada uno de los puntos de acuerdo a lo que se necesita. O sea que digamos el punto A como A2', el punto B como B2', el punto C como C2', en color verde, azul y rojo, considerando el plano como color verde. Así sucesivamente pasa con la vista del triángulo en el plano horizontal como la vista del triángulo en el plano vertical, identificando tanto los planos por colores como los puntos por colores, además de su nomenclatura como ABC. Con ello, también utilizo el mismo concepto, pero en sus vistas diédricas, en donde yo tengo el plano, digamos, cartesiano, con un eje central que sería el punto 0, los ejes X, Y y Z, en donde ubico las distancias correspondientes para tener los puntos en el espacio, en donde yo tengo, digamos, en el eje X, fíjense, en el eje X, 3 unidades, o sea 3 metros. En el eje Z tiene 4, aquí tengo la distancia. El punto C' tiene en Z tiene 3. En el eje X tiene 4.5, así como dice las coordenadas, y como está nombrado también en el cuadro. Cuando ya obtengo todo esto, ya tengo la ubicación del plano en el espacio. Así que lo que ustedes tienen que terminar de resolver es presentar una lámina, solo una lámina, en donde estén ubicadas estas coordenadas. Así que les voy a pasar este archivo en PDF, esta proyección. Tienen que trabajar la escala 1:75, en donde tengamos la vista isométrica de este plano triangular, el plano 1, y sus vistas diédricas,
consideren siempre utilizar, todo tiene que ir en plumillas. Las líneas guías estas que van en color gris, eso no puede ir en lápiz, o si tienen plumilla color gris o una plumilla negra pero muy fina, se puede utilizar. No olviden crear los cuadros de coordenadas, el cuadro de plano 1, la hoja debidamente membretada y utilizar plumillas de color para los triángulos debidos. Solo el triángulo que está flotando en el espacio, digamos en el centro, eso va a ser en color negro. No se les olvide ubicar las coordenadas ni ubicar el nombre del punto. Así que eso sería la tarea. Primero sería realizar una lámina de estas tal cual yo les estoy entregando, y una nueva lámina con otras coordenadas o del plano, de un plano segundo. Así que eso sería todo. Espero que les haya servido. Mucha suerte y nos vemos en clase. Chao.